Bienvenidos a este su programa Valores. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema del cual a todos nos interesa, todos los días lo buscamos, muchos lo cuidamos, muchos lo deseamos, casi nadie le decimos que no, todos andamos buscando eso. Hoy hablaremos del dinero, acerca de qué manera conseguirlo, la manera que conocemos todos y qué dice Dios en las Escrituras acerca de cómo conseguirlo. Volvemos. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Hoy en Valor es: ¿qué debemos hacer para valorar el dinero? Esta respuesta la encontrarás en Valor es. Bien, regresamos de corte, vamos a presentar a nuestro panel. Aquí a mi derecha se encuentra América Dávila. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Me da gusto saludarle. Buenas noches. Licenciado Ramiro Alvidres. Mucho gusto, Jaime. Un saludo a todo el teleauditorio. Bien, ingeniero Rodolfo Garza. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Bien. Pues vamos a empezar directamente sobre el tema que vamos a tratar en esta noche, que es lo que es acerca del dinero. Rodolfo, así directito y entrando es, ¿qué es el dinero? Y vamos a bien a verlo desde el punto de vista, ¿qué dice Dios acerca del dinero? Bueno, el dinero es un símbolo muy poderoso. Su origen es muy antiguo y es una expresión de lo que representa tiempo, talentos, habilidades y más que todo un poder para poder hacer ciertas cosas. Eso es, desde antiguamente se tenía ese concepto del dinero, fue tomando forma hasta nuestros tiempos en diferentes expresiones, para los trueques, y luego tomó otro tipo de curso hasta que se empezaron a establecer ya monedas y papel y todo lo demás. Para Dios el dinero es un recurso que Él lo entiende, Dios habla de eso. Creo yo que este es un invento de Dios, no viene de otra forma, es un recurso que Él ha permitido que el hombre lo use. Sin embargo, ha establecido ciertos lineamientos en cuanto a su uso. Básicamente no adorar al dinero, no utilizar al dinero, no trabajar por el dinero y esclavizarse al dinero. Y por el otro lado es invertir el dinero conforme lo establecido. Muy bien, hay un dicho que conocemos aquí en este país que se llama poderoso caballero. Es don dinero. Es don dinero, el que se abre puertas y se mete en cualquier parte. Bien, continuando, Ramiro, ¿y el propósito del dinero? Bueno, como ya se mencionó, básicamente el propósito que tiene el dinero es la obtención de las cosas que necesitamos. Es decir, el dinero en sí no debería ser nuestro objetivo tenerlo, sino las cosas o los recursos a los que podemos llegar a acceder cuando contamos con este medio. Es decir, sería un medio para la obtención de las cosas que realmente necesitamos, ¿no? El verdadero propósito del dinero, pues, es ayudarnos a obtener lo que sin él no podríamos obtener. Entonces, como ya se mencionó, una de las cosas que nuestra sociedad, lamentablemente, pues, un error, en mi opinión, que ha cometido, es precisamente quererlo acumular, quererlo tener, cuando en realidad de lo que se trata es usarlo como un medio, como un recurso para poder obtener las cosas que nos hacen falta en la vida, ¿no? Entonces, necesito una vivienda, necesito un coche, necesito pagar los estudios de mis hijos, ahí es donde aparece la necesidad de ese recurso, ¿no? Pero no es el dinero en sí lo que necesitamos, son las cosas que podemos obtener. De ahí que se llegue a mencionar como el poder para obtener las cosas. Entonces, es muy interesante que en la etimología de la palabra dinero proviene de un término griego que es la palabra crema. Así, tal cual como suena, crema. Y literalmente lo que significa es lo que se usa, lo que se utiliza. Entonces, cuando tengo ese recurso, pues puedo obtener las cosas que necesito, ¿no? Pagar las cuentas, comprar esto, cambiar de cosas, pero he ahí donde comienza a hacerse necesaria la sabiduría, para que no me atrape el dinero, sino verlo como el puente que me permite obtener las cosas que realmente estoy necesitando, ¿no? Muy bien. Hablamos ahorita fuera del aire, América, acerca de la felicidad. Así es. Comentábamos que la tendencia en la humanidad es asociar mi felicidad con el dinero.
con qué tanto dinero tengo. Ahora, yo los escucho y verdaderamente la sabiduría que necesitamos en este tiempo, todos, es para poder utilizar el dinero para las cosas que necesitamos. Porque luego esto como que se disipa o malentendemos o no entendemos la utilidad del dinero y de pronto estamos queriendo acumular y tener más y más y más para comprar y tener cosas que no necesitamos, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Y bueno, y retomando la pregunta, Jaime, pues desafortunadamente la mercadotecnia nos hace querer tener más y más dinero porque pues adquirimos cosas, ¿sí? Y por un corto plazo nos sentimos bien mientras pasa la novedad. Pasa la novedad y ahora sí que a lo mejor nos empezamos a sentir un tanto infelices o queremos, y no hay contentamiento en nosotros y queremos adquirir cosas simplemente por la mercadotecnia, porque ya la publicidad, la televisión, la vecina, el compadre, la comadre, pues traen cosas mejores que uno y que otra vez desvirtuamos lo que es necesario de lo que no es. Definitivamente yo creo que cualquier persona que entre a este terreno en una manera seria, pues sabe que el dinero no produce felicidad. Así es. Lo que el dinero hace es que nos facilita la vida. Y cuando nos facilita la vida, pues nos sentimos más felices. Obviamente, una persona que tiene facilidad para obtener lo que quiere, lo que le gusta, lo que desea, pues se siente más feliz que la que no lo tiene, ¿no? Pero a veces se confunde esto y realmente no hay cantidad de dinero que pueda provocarnos una felicidad. Lo que hace es que nos facilita la vida. Y ahí es donde pienso que se confunden los términos, ¿no? Como que la gente que tiene facilidad para obtener las cosas se siente más feliz, pero realmente no es el dinero la raíz de una felicidad, no puede llegar a producir realmente una cosa positiva, solamente es el hecho de que nos facilita cosas, ¿no? Alguien dijo en broma, ¿no? El dinero no te lleva a la felicidad, te deja 3 cuadras, o sea, te acerca un poquito. ¿Por qué? Porque te facilita las cosas, ¿no? Bueno, hay que entender algo también. La felicidad es circunstancial. Algún concepto que podemos decir es, hay una felicidad que depende de cosas y mucha gente vive esa felicidad mientras tenga las cosas. El día que no las tenga, pues ya no es feliz. Es correcto. Pero el gozo es incondicional, es permanente. No depende de. Entonces nosotros lo que buscamos es mantener el gozo, el contentamiento. Podría ser millonario y ser muy triste. Así es. Y podría ser un pobre y muy contento. O puede ser un pobre y también muy triste, porque siempre está aspirando y no alcanza nada. Entonces, el contentamiento es estar agradecido con lo que tienes y saberlo administrar. Y yo creo que el contentamiento hace que tu dinero rinda. Sí, cómo no. Muy bien, muy bien. Cómo no. Así es. Y el saberlo usar con sabiduría. Por ejemplo, el libro de Proverbios, tú, Rolfo, que habla mucho acerca de la sabiduría y que la sabiduría clama en las calles y que la sabiduría busca quien la quiera. Y viene ahí una parte del libro de Proverbios acerca del dinero. Yo me acuerdo de un amigo mío que él quería conseguir, mira, si yo llego a esto, con eso me conformo. Y llegó a eso y nunca se conformó, claro. Claro. Como dice ahí la escritura, de que el que se quiere saciar de dinero, nunca se llena. De dinero nunca se sacia, es correcto. Y también Proverbios menciona que le salen alas al dinero y se va. No tenemos el control muchas veces para detenerlo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que no se trata, no es el dinero el que produce felicidad. Finalmente, no estamos buscando tanto ser felices, sino tener ese gozo permanente que no lo produce el dinero, lo produce el contentamiento. Y totalmente de acuerdo. Creo que cuando el dinero no nos está gobernando, no nos está dominando, es cuando disfrutamos la vida. Todo ese detalle yo creo que muchos lo buscamos. Usted me diga, tenemos un minuto más o menos antes de irnos a corte. Así sí, es. Yo me quedo pensando y digo, definitivamente hablar de este tema del dinero nos conviene tener en claro, ¿verdad?, de que otra vez es necesario, pero estamos de nueva cuenta, yo insisto, bombardeados con tanta información que nos hace querer siempre más, tener más. Y tener más. Aquí el tema yo creo que vale la pena, retomarlo en ese aspecto de ser sabios, de ser mujeres sabias, para no vernos luego emproblemados, porque luego, interviene el tema de ese otro recurso que tenemos, que son las tarjetas que equivalen a dinero. La deuda, y que luego, por querer tener cosas que no necesitamos,
porque estamos otra vez bombardeados y nos han engañado con esa información de que si no tenemos, otra vez vamos a ser desgraciadas, infelices, y que si tenemos vamos a ser muy felices. Y entonces luego nos vamos y utilizamos ese dinerito de plástico que a la vuelta del tiempo nos trae dolores de cabeza. Bien, ¿qué les parece si continuamos con el tema? Quédese con nosotros, volvemos. Queremos estar cerca de ti. Escríbenos y manda tus comentarios en Facebook, /valor.es.37, donde además encontrarás artículos importantes para tu diario vivir. Bien, volvemos de corte. Rodolfo, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué debo yo de hacer para que no me falte el dinero? Bueno, aquí hay varias cosas. No me digas que me ponga a trabajar. No, bueno, no te iba a decir eso. El trabajo es algo que se remunera. Muy ¿verdad? bien, así es. Algunas veces se remunera de más, otras veces por lo general se remunera de menos el tipo de trabajo, según el trabajo que se haga. Entonces es un fruto del trabajo, el dinero. Entonces uno quisiera tener más dinero, bueno, hay que trabajar, porque ese es un recurso que tú tienes como un talento, lo inviertes y de ahí produce el recurso que tú necesitas para hacer otras cosas. Esa es una forma de tener dinero en lo natural. Y yo tengo unas llavecitas por ahí, que yo creo que ya las conocen algunos, pero quiero compartirlas, para que el dinero me rinda. Ahorita decíamos, el contentamiento es una forma que hace que rinda mi dinero, y es una forma de ser agradecido. Con el que me dio la oportunidad de tener estos talentos. No son míos, me los prestaron. O sea, el que me creó a mí, me dio la habilidad de tener unos talentos, y cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos que nos dan de comer. Claro. Hasta el más pobre, el más ignorante, aunque no haya estudiado, él tiene unos talentos ahí que van a producir, y van a producir los recursos para que él viva y para que él pueda darle a otros. Esa es una realidad. Pero ¿cómo hacer que el dinero rinda o dure? Hay varias llaves en la Biblia. Uno de ellos, bíblicamente, nos enseña que el misterio es este. Nosotros hemos aprendido que 5 más 2 son 7 y 5 menos 2 son 3. Pero cuando Jesucristo tenía 5 panes ante 5,000 personas, y hubo un joven que le dio esos 5 panes, y dio gracias, o sea, hubo contentamiento con eso poco, y dio gracias. Hubo un milagro en que eso se multiplicó, y las matemáticas del mundo ya no funcionaron. Entramos en unas matemáticas sobrenaturales que vienen de Dios, donde aquello poco se multiplicó, y eso hace rendir el dinero. Y luego se multiplicó, multitudes comieron, regresó pedacería de pan, y hubo 12 canastos, y todo fue una abundancia. Entonces aquí hay claves. Número 1, ser agradecido. Número 2, ser el primero en decir, yo aporto esto, o sea, dar yo doy generosidad. esto. Él no se lo comió, ni los discípulos se lo comieron. Él lo quebró y dijo, denle ustedes a ellos esto. Y se los dieron, repartieron. Y aquí la clave, la segunda llave es el dar. El dar me permite a mí tener. Aunque suene ilógico, las matemáticas del mundo es 5 menos 2 es 3. Pero las matemáticas de Dios es 5 panes, 5,000 hambrientos, todos comen y te sobran 12 canastos. Entonces hay que entrar a las matemáticas de Dios, y si entramos por ahí dando, viene un regreso que nos beneficia a todos. El trabajo es el que produce, nada más que la razón primordial por la que muchos trabajos no son bien remunerados es porque no hemos entendido un concepto que está escondido detrás del trabajo. El dinero en realidad es la recompensa que viene cuando nos interesamos en resolver los problemas de alguien. Muy bien. O sea, quiero más dinero, resuelve más problemas. Muy bien. Quiero más dinero, resuelve otro tipo de problemas. Quiero más dinero, conviértete en un especialista en resolver un tipo de problemas. Cuando voy con el médico y el doctor general me va a cobrar una cantidad por la consulta, pero él me va a remitir a un especialista. Y la cantidad que me va a cobrar el especialista es mucho más que la que me cobra el médico general. ¿Por qué? Porque aquí él resuelve un tipo de problema específico. Entonces, podemos jugar con esto y pensar, ¿podría alguien que recoge basura, podría llegar a ganar la misma cantidad que gana un médico? Y cualquiera diría, no, pues claro que no, eso es ilógico, pero sí puede. ¿Por qué? El médico resuelve un problema,
Mientras que esta persona que anda recogiendo la basura puede resolver el problema de muchas personas. Claro, es más trabajo, es más arduo, pero lo que establece la diferencia del ingreso es el tipo de problemas que nosotros resolvemos. Es cuando nosotros trabajamos sabiamente, porque este es un concepto bíblico. No es nada más el trabajo, porque muchas personas en el auditorio nos dirían, oigan, pero yo he trabajado toda mi vida y no tengo y no me alcanza y etcétera. Bueno, es que no es nada más el trabajo, es el trabajo aplicado sabiamente. Hay un texto en las Escrituras que dicen, si el hacha se mellare, pues hay que sacarle filo, porque si no le sacas filo, vas a hacer el doble de trabajo y vas a producir menos resultados. El trabajo con sabiduría es donde se equilibra. Entonces, si alguien quisiera, si tú dices, Jaime, ¿qué hago para que no me falte el dinero? Descubre los problemas de la gente a tu alrededor. Segundo, interésate en resolverlos. Tercero, resuelve más. Y cuarto, conviértete en un especialista en la solución de algún tipo de problema y tú vas a ver, dinero no te va a faltar. Porque cuando la gente diga, ¿cuándo piensas en un mecánico? Pues cuando el coche empezó a hacer un ruido extraño y todo. ¿Por qué te acordaste de él? Porque él resuelve ese tipo de problema, ¿no? Y no lo llevas con cualquier mecánico. Vas con el que sabes que te resuelve el problema. Entonces, básicamente, nada más lo que hago es agregar un poquito a lo que ya decía Rodolfo, porque totalmente de acuerdo, es más trabajo, nada más que trabajo con sabiduría. Resolver los problemas correctos. Eso es lo que nos va a permitir que el dinero no nos falte e incluso que podamos ver lo que se multiplica, ¿verdad? Muy bien, América. Me encanta todo lo que estamos compartiendo y platicando con nuestros amigos, porque precisamente me viene a la mente conocidas, señoras conocidas que han tenido que activar sus talentos y han empezado pequeñas empresas en casa. Sí, han empezado aquellas que les encanta la cocina, pues ahorita ya tienen negocios de pastelería increíbles, además deliciosos, ¿verdad? Y son pequeñas empresarias que les está yendo muy bien, precisamente porque se atrevieron fíjate, América, a resolver una necesidad. Exacto, te iba a decir eso, ¿no? ¿En qué se fundamentó ese negocio? En la solución de un problema. Todo el mundo tiene hambre. Así es, exactamente. Entonces, ya sea comidas, gorditas, pasteles, etcétera, porque estamos resolviendo un problema, ¿verdad?, que tiene la gente. Exactamente. Y bueno, y también a mí me venía ahorita a la mente el también, a propósito del comentario, a quienes nos están escuchando y viendo, que también han pensado iniciar con alguna pequeña empresa, también decirles que no menosprecien esos pequeños principios, claro. Pues no, y nos menospreciamos y no damos la importancia. Los grandes empresarios y las grandes empresas empezaron en pequeño. Y es más, la mayoría grandes de ellos. empresarios empezaron en la cochera de su casa o en la cocina de su casa. Sí, es totalmente cierto. ¿Verdad? Así es, sí, así es. Así ¿Quieres es. agregar algo tú? Pues no, nada más estoy escuchando y aprendiendo. No, estamos aprendiendo, Así es. aprendiendo. Yo sé ¿verdad? que hay gente en el público que está preguntándose, bueno, yo estoy en una situación de cómo hago rendir mi dinero. Sí. ¿Verdad? Ese es un punto crucial y claro, nomás yo sí les quiero animar. Usted tiene un talento. Sí. Tal vez Sí. haga lo que le guste hacer. Hay cosas que tenemos una afinidad hacia ciertas cosas y esa preferencia, mucha gente trabaja y no le gusta lo que está haciendo. Y son infelices, aunque ganen mucho dinero. ¿De qué sirve? Pasas la vida trabajando en lo que no te gusta. Pero busca el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios primero y pídele que te guíe. Y te aseguro una cosa, que vas a encontrar un lugar donde ya estás preparado con un talento que puso Dios en ti y vas a ser la persona más feliz del mundo haciendo lo que sea. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero esa felicidad, ese contentamiento no te lo va a pagar ni millones de pesos. Es correcto. Bien, entonces estoy entendiendo por lo que dice Rodolfo, tú, Ramiro, que tú le puedes pedir a Dios sabiduría Claro, y Él te la va a dar para aplicarlo a aquello. A la solución de los problemas de alguna persona alrededor, sí, eso, o sea, por eso decía yo, se complementa, ¿verdad? Definitivamente, el trabajo aplicado con sabiduría y la bendición de Dios sobre nuestro trabajo, no te va a faltar dinero. Hay una parte y hay una persona que dijo una frase así, dos palabritas en inglés que decía, think different, o sea, piensa diferente. Sí. Y si tú te vas a las escrituras, buscas ahí en el libro de la epístola a los romanos,
dice una parte de ahí que si tú cambias tu manera de pensar a la manera como Dios piensa, Ajá. vas a cambiar tu Sí. manera de vivir Sí, sí. de una manera que nosotros no pensamos que a Dios le interesen los negocios y que Él sepa manejar el dinero y que tenga todo un libro, todo un manual del fabricante para aplicarlo y buscarlo para las cosas de economía. Creo, y cabe mencionar, se me viene a la mente una frase que por ahí me gusta muchísimo mencionar de un empresario norteamericano que dice, él declaró que la clave del éxito en una persona, que te vaya bien, que seas próspero, etcétera, etcétera, es que descubras qué es lo que te gusta hacer, que lo hagas Sí. y obviamente pues que obtengas un recurso económico, ahí sí que está el negocio redondo. Seguro, ¿verdad? seguro. Cuando descubres tus habilidades y las aplicas y te vuelves bueno Exacto, en aplicarlas, todo te faltará menos dinero. así es. Regresamos en un momento, quédese con nosotros. Visítanos en nuestra página de internet www.valor-medioes.mx y encontrarás videos, programas, música, reflexiones y mucho más. Queremos estar en contacto contigo. Regresamos de corte. Rodolfo, te voy a leer esta parte de la escritura. Va dirigida al pueblo judío, al pueblo hebreo. Y dice ahí, dentro de lo que es el Pentateuco o la Torá para el pueblo hebreo, dice una parte de la escritura hablándole al pueblo, dice, deberás, cuando hay una persona que necesite alimento, lo que sea, necesidades de la que sea, que tú debes de ser generoso con él y tu actitud deberá ser muy amistosa cuando lo ayudes, porque por este acto, por lo que tú hagas, el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que tú hagas, en todo tu trabajo y en todo lo que tú hagas. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, para empezar, el Torá es un libro que no ha tenido ni una transformación a lo largo de los siglos. Es el libro, por decir, uno de los libros más antiguos de la historia, que es la Biblia. El Antiguo Testamento contiene esos 5 primeros libros. Y como es palabra de Dios, los consejos que Dios dio al pueblo de Israel eran consejos tanto espirituales, pero tenían una aplicación práctica aquí en la tierra. Eso es lo importante, ¿Sí? así es. Entonces, y todo lo que hacemos en lo natural tiene una repercusión espiritual. Entonces aquí el beneficio, aquí te habla, por ejemplo, del buen samaritano, aunque todavía Jesús no llegaba en ese tiempo hasta más adelante, pero es lo mismo. El buen samaritano vio al necesitado, no era su amigo, era de hecho su enemigo, ve la necesidad, se para y vierte el vino, el aceite, las vendas, y luego lo carga y lo lleva a un hostal y ahí él paga. La historia no nos dice si él fue beneficiado económicamente o no, Así es, no pero dice han nada. pasado siglos y se sigue hablando del buen samaritano. Entonces eso es un buen beneficio. Claro. O sea, que él, Buena fama. su nombre se quedó como buena fama por muchos siglos. Entonces yo prefiero buena fama a tener mucho dinero. En Proverbios nos dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Tú imagínate prestarle a Dios, al que es el dueño de todo el oro y la plata y los diamantes, son de él, ¿qué le prestas a él? Nada. Pero para entender el concepto, yo le llamo ese versículo la papa caliente. ¿Sabes lo que es el juego de la papa caliente? Pásala, pásala. Cuando tú avientas la papa caliente, lo primero que hace el que la recibe es te la rebota instantáneamente. Y quiere decir que el que al pobre le da, a Dios le presta. Quiere decir que si tú haces a algún necesitado algo de beneficio, como si yo fuera esa persona, yo te lo voy a regresar con creces, con intereses, porque los intereses de Dios son muy grandes. Lo que Dios nos enseña son principios, no valores. Inalterables. Los principios son inalterables. Y si te dice Él, hazlo así, vas a ver los resultados. El ver a una persona en una circunstancia de necesidad y conmoverte y brindarle de lo que tienes, es algo maravilloso. Dios dice, si tú haces eso, la bendición que vas a obtener es precisamente esto, te va a ir bien. ¿Quién de nosotros no quiere que nos vaya bien? Pero otra vez volvemos a un comentario ya también mencionado por Rodolfo. Las matemáticas del cielo no son las matemáticas de la tierra, porque en las matemáticas terrenales aquí, pues si yo le doy a aquel, no, ¿cómo? O sea, me voy a quedar sin esto, me voy a quedar sin aquello. Pero hay una virtud en el pueblo hebreo y esa virtud es que ellos le creen a Dios lo que Él les dijo. Entonces, por creerle a Dios lo que dijo, ponen en práctica el principio, se apoyan mutuamente y entonces lo que emprenden
recibe la bendición de Dios. Y entonces ya estamos viendo, el emprendimiento es el descubrimiento de una necesidad. Entonces, descubrí la necesidad, me aplico a tratar de resolverlo, a tratar de suplir esa necesidad. Encuentro un amigo, una persona en necesidad, lo apoyo, le estoy haciendo un préstamo a Dios, entonces estoy adquiriendo el beneficio mayor. Esto que estoy emprendiendo, con la bendición de Dios, va a tener resultados bárbaros. Vamos a tener resultados impresionantes que a veces nos resulta difícil entenderlo a nosotros, pero es una promesa. Aquella persona, y quiero hacer este comentario, más allá de conceptos religiosos, aquella persona que le cree a Dios con respecto a esto, verá la bendición de Dios y nada podrá detenerle. Decía ahorita Ramiro, América, que es una promesa. Una promesa es un pacto que Dios hace con aquel que hace lo que Él dice. Es correcto. ¿Verdad? Así tan eso, claro. Y cuando Dios hace un pacto no es como nosotros, ¿verdad? Que a lo mejor muchos podremos quebrantar pactos o promesas. La bendición que tenemos es que si le creemos a Dios, Dios asegura y nos dice en su palabra que Él es fiel y las cumple. Sí, y señor. además lo corrobora en su palabra, donde dice que no ha dejado al día de hoy de cumplirse ni una sola de las promesas de Dios. Ahora yo los escucho y digo, qué maravilloso poder estar escuchando este tipo de principios o de llaves, sí, que a lo mejor muchos ignorábamos, que a partir de hoy nos conviene aplicarla, claro. porque al decir, pues todos podemos y nos movemos y alrededor de nosotros hay personas con necesidad. Claro. Pero tenemos cauterizado el corazón, o andamos tan acelerados, o andamos tan preocupados con nuestras propias necesidades y situaciones, que no nos tomamos el tiempo o estamos atentos o alertas a esa necesidad para precisamente pues compartir de lo que tenemos. Pero yo creo que es bueno, ¿verdad?, que hoy tomemos este principio y esta llave y veamos los resultados cuando la próxima vez que estemos atentos y veamos a una persona con necesidad, recordemos que si le damos es como que ya le estamos prestando a Dios y de Él vamos a recibir una recompensa. Entonces, a quienes, y esto no es para los que tenemos de sobra, sino precisamente a ti o a mí que hoy necesitamos suplir más para nuestras necesidades, o que Dios supla para nuestras necesidades de lo poco que tengo, pues gracias a Dios que tengo la oportunidad de compartir con aquellos que están a mi alrededor y que están en necesidad. Sí, totalmente, totalmente. Creo que eso es, o sea, la generosidad, el dar, el ayudar, el tender la mano, siempre será un aspecto sobresaliente para que no nos falte lo que nosotros... dijéramos, perdón, Renio, del Banco de Dios. Sí, pues sí, ¿por qué no? De hecho, la financiera de Dios. hay una cuenta. Hay una cuenta, eso sí es mencionado. Lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Sí, señor, sí, señor. Vamos a tratar ese punto de la siembra y la cosecha, pero en otro programa. Yo quisiera que nos animaran a aquellos que podamos tomar ¿qué dice Dios en su palabra para saber por qué yo quiero ser bendecido y quiero aprender lo que Dios dice para mí? ¿Qué nos pudieran decir uno de ustedes en estos 2 minutos? Y si hay algo más que quieran expresar, por favor. Bueno, yo recomendaría, en lo personal, yo era hombre de negocios en cuanto a negocios de empresas, empresario. Soy ingeniero químico y me metí en muchas cosas. Sin embargo, cuando me encontré con Cristo y la palabra de Dios, y empecé a leerla despacio y subrayando aquellas cosas como instrucciones, me empecé a dar cuenta que si yo los ponía en práctica, había algo que venía a mi favor. Y lo empecé a poner en práctica. Sonaba ilógico hacerlo, ¿verdad? Diezmar, ofrendar, hacer un voto con Dios y cumplirlo, darle la primicia. O sea, cosas que vienen ahí en la Biblia, que los judíos de antiguo lo hacían, algunos hoy no sé si lo sigan haciendo, la mayoría creo que sí lo están haciendo. Y el pueblo que cree en Cristo, finalmente, si lo pone en práctica, hay una bendición sobre eso, porque está relacionado totalmente. Todo lo que hagas aquí en la tierra va a repercutir en los cielos. Todo lo que ates aquí en la tierra está atado, y todo lo que desates aquí está desatado. Muy bien. Bueno, vamos a terminar.
queremos decirle que la próxima semana vamos a tratar lo que decían ahorita, lo que decía Rodolfo, lo que decía Ramiro, un tema muy importante que es siembra, cosecha. Siembra, cosecha, ¿qué sucede? ¿Qué dicen las Escrituras para su bendición, para nuestra bendición? Nos vemos próxima semana, misma hora, mismo canal.